acepta el pasado. No puedes hacer absolutamente nada para transformar lo que ya pasó. Lo único que puedes hacer es aceptar el pasado. No sé si en alguna ocasión tú has dicho, hubiese dicho todo lo que pensaba después de discutir con una persona, relajarte, vienen ideas a tu mente y lo primero que piensas es, hubiese dicho todo lo que pensaba o hubiese dicho esto que es en este momento que ya lo reflexioné, lo que debí de haber dicho en este momento. Hubiese puesto límites, hubiese seguido mis sueños, me hubiese quedado un poco más. El hubiese no existe y es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, porque esto lleva a las personas a tener una mirada crítica, una mirada severa con respecto a sus actos. Y el que tú te mires de manera severa, el que tú te critiques, el que tú te castigues, uno, no cambia el pasado y dos, sí estás afectando tu presente y también tu futuro. Porque si tú vives pensando o conectada con situaciones del pasado, estás dejando de vivir tu aquí y tu ahora. Y lo más importante, lo que tú tienes de valioso es tu aquí y tu ahora. Entonces, por eso es importante desconectarnos del pasado para conectarnos al aquí y al ahora. Y cuando tú te ves cuando tú eres autocrítico, cuando tus juicios son duros contra ti, empieza a llegar la frustración, el enojo, empieza a llegar la tristeza, empieza a llegar la angustia, porque las cosas no salieron como tú lo esperabas, como tú lo deseabas, como tú necesitabas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos para tener un presente tranquilo, para tener un presente relajado y construir un futuro exitoso? Lo primero es cambiar la forma en la que me miro y sobre todo cambiar la forma en la cual evalúo las situaciones que ya se encuentran en el pasado. Muchas personas viven enojadas porque no fueron el niño que querían ser. Muchas personas viven enojadas porque no fueron el adolescente que querían ser. O viven enojadas o frustradas porque no resolvieron las cosas como necesitaban, como querían. Finalmente el resultado es que no se dieron las cosas como uno lo deseaba. Y de repente cuando tú evalúas en el aquí y en el ahora, tú puedes evaluar desde la rigidez o desde la compasión. Y esto es lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que aprender a partir de ahora. Cada vez que nosotros vayamos a hacer una evaluación con respecto a una conducta que tuvimos en el pasado o revisar las acciones que tuvimos en el pasado, tenemos que ver estas acciones o estas situaciones o estas experiencias desde la compasión, desde la aceptación y desde la comprensión. ¿Y por qué tenemos que ver las situaciones del pasado desde esta perspectiva? Porque si tú en el momento en el que tuviste la experiencia hubieses podido resolver diferente, hubieses resuelto diferente.
Si tú hubieses podido pensar otra cosa, tú hubieses hecho otra cosa, hubieses tenido otra conducta. Ujú. Entonces, es importante que cuando tu sentir, tu ser, como tú le quieras llamar, te lleve a hacer una revisión del pasado, lo hagas con compasión, aceptación y comprensión. Pero sobre todo, vamos a revisar uno. ¿Qué creencias son las que yo tenía en ese momento? ¿Cuáles son las emociones con las cuales yo conectaba en ese momento? ¿Cuáles son las herramientas? ¿Cuáles son las herramientas que yo tenía para resolver la situación conflictiva que hizo que yo resolviera diferente? Recuerda, tu yo del pasado no es igual a tu yo del presente. Entonces no le puedes pedir a tu yo del pasado que resuelva como tu yo del presente porque no es la misma persona. Ujú. Entonces, cuando tú haces esta revisión, entiendes que no hubo otra forma, que no pudiste resolver o responder de otra forma ante este estímulo. No existe incluso cuando una persona te dice, es que de repente tú le platicas un conflicto o le platicas una situación y te dice, si yo fuera tú, no existe. El si yo fuera tú no existe porque tú tienes herramientas que yo no poseo y yo poseo herramientas que tú tienes. Entonces, por favor, incluso cuando ustedes, cuando les pidan un consejo, jamás usen la palabra. Jamás usen la palabra yo en tu lugar, yo haría, si yo fuera tú, porque ni eres tú, ni tienes las herramientas que la otra persona tiene, ni tienen las habilidades que otra persona tiene. Entonces, por favor, elimina de tu vocabulario la frase si yo fuese tú, haría y el comentario, ¿no? Es importante que elimines esta frase porque no existe una característica igual entre un ser humano y otro. Y lo más importante es que cuando tú quieras hacer una crítica, revisa uno, ¿qué sentía en el momento en el cual yo respondí a esta situación? Paso número 2, ¿qué creía en el momento en el cual enfrenté esta situación? 3, ¿qué información tenía con respecto a lo que estaba pasando a mi alrededor? Siguiente, ¿qué herramientas tenía para resolver esta situación conflictiva? Y punto final es la revisión más bien de cuáles son los miedos que te estaban acompañando en ese momento y por lo cual tuviste otro tipo de respuesta y no la que tú esperabas. Ujú. Entonces, cuando haces esta revisión, entra o llega la tranquilidad de tu vida porque entiendes que no pudiste resolver de otra forma, que resolviste lo mejor que tú podías responder y que en efecto esa situación que experimentaste pues te trajo sabiduría, te trajo nuevos conocimientos para tú poder responder en otro momento de manera diferente. Entonces, revisa qué sientes, qué crees, qué información posees, cuáles son las herramientas que has desarrollado y también tus miedos. Ojo, y es importante detener tu pensamiento. Cuando se vaya al pasado, deténlo. Detén tu pensamiento y dile, esa
versión de ti ya no existe. La que existe está ahora, está en el aquí y en el ahora, en estos momentos. Nos despedimos, no sin antes invitarte a que le des like, a que me envíes tus comentarios con respecto a la información que estoy compartiendo en estos momentos. Si te gustó el video, por favor, envíaselo a las personas que tú consideres que requieren tener esta información. Y nos vemos en el siguiente video.